Muy bien, entonces vamos a ver el cuarto tipo de entrada que yo realizo en el trading. Aquí nosotros vamos a operar de una manera distinta. Vamos a operar a favor del rompimiento de un soporte o resistencia. En este caso te voy a mostrar cómo operar a favor del rompimiento de un soporte. Ok, entonces, ¿cuáles son las señales que nos van a indicar que un soporte va a ser roto y nosotros podemos operar ahí mismo? Muy bien, pongan atención. Podemos tomar dos cosas distintas. O bien debemos trabajar sobre una tendencia bajista y el precio debe de llegar a una zona de soporte. Y también podemos considerar lo siguiente. Aquí tenemos un soporte y a pesar de que no haya una tendencia bajista, otra señal de que podemos operar a favor del rompimiento es la siguiente. Si una serie consecutivas de velas rojas llegan a una zona de soporte, significa que justo en ese soporte podemos operar a favor del rompimiento. Muy bien, ahí tracé todas esas velas. Fíjense que todas esas velas consecutivas llegaron hasta esta zona de soporte. Muy bien, entonces la otra condición que ustedes deben de tener en cuenta es que para operar a favor del rompimiento en esa zona de soporte, el precio debió haber tenido un retroceso 2 veces. Muy bien, voy a borrar esto. Aquí tenemos el soporte. Y entonces vinieron estas velas consecutivas y llegaron hasta ese soporte. Pero en este soporte al que llegaron esas velas consecutivas, el precio nada más ha rebotado una vez en él. Bien, entonces si pasa esto, debemos esperar a que el precio rebote otra vez en esa línea o en esa zona de soporte. Muy bien. Aquí tenemos el soporte. Llegaron estas velas consecutivas. El precio nada más ha rebotado una sola vez en esta zona. Entonces yo voy a esperar a que el precio rebote nuevamente en esta línea. Muy bien. Y entonces pudimos ver que también eso se cumplió. Ya el precio pues ya rebotó aquí y también ya rebotó acá. Muy bien. De momento ya tenemos todas las condiciones para operar a favor de la ruptura de ese soporte. Muy bien. Una serie consecutiva de velas rojas llegaron a una zona de soporte. El precio ya ha rebotado 2 veces en este soporte. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo debo de esperar? Debo de esperar a que haya una vela roja de tamaño normal o de tamaño grande que cierre
que cierre cerca del soporte o sobre el soporte. Muy bien. Debe haber una vela de tamaño normal o de tamaño grande que cierre cerca del soporte. Y esa vela no debe de tener una mecha en la parte de abajo. Puede tenerla, pero tiene que ser mínima, muy pequeña. Muy bien. Tiene que ser una vela firme, como esta que dibujé como ejemplo. Y eso nos va a indicar, o va a ser nuestra señal de que el precio ya quiere romper ese soporte. Entonces, cuando una vela roja de tamaño normal o grande haya acercado cerca del soporte o sobre el soporte, sobre la siguiente vela que se forme, vamos a tomar una confirmación en la gráfica de 5 segundos. Y la confirmación ya no va a ser la misma como en las otras entradas que vimos anteriormente. Bien, va a ser un poco diferente. Pero primero quiero que la gráfica se desarrolle y voy a ir haciendo pausas, haciendo breves explicaciones para que entiendan un poco mejor esto que acabo de explicar. Muy bien, posiblemente se quedaron con dudas. Vamos a dejar que se desarrolle la gráfica y voy a ir dando explicaciones.
Muy bien, hasta aquí otra pausa. Voy a volver a aclarar voy a volver a aclarar cómo operar a favor del rompimiento de un soporte. Se puede ser de dos maneras, o bien sobre una tendencia bajista el precio debe de llegar a una zona de soporte, o una serie de velas consecutivas rojas deben de llegar a una zona de soporte, sin importar que no sea una tendencia bajista, pero que haya una serie consecutiva de velas rojas y fuertes vuelvo a repetir, que haya unas velas consecutivas rojas que lleguen a una zona de soporte. Bien, este es el caso que tenemos. Muy bien, tenemos varias velas rojas consecutivas que llegaron a una zona de soporte. Si en esa zona de soporte el precio nada más ha rebotado una sola vez, debemos esperar a que el precio haga otro rebote en ese soporte. Muy bien, que haga otra reversión en este soporte. Una vez que ya tenemos esos dos puntos, lo último que debemos esperar es una vela de tamaño normal o de tamaño grande que cierre cerca del soporte o cierre en la zona de soporte, y que esa vela en la parte de abajo no tenga mechas, y si tiene mecha que sea mínima, que sea demasiado corta. Muy bien, entonces aquí ya lo tenemos. Si se fijan, esa vela roja cerró justo ahí, cerró firme, es una vela de tamaño normal y cerró cerca de mi línea de soporte. Entonces, sobre la vela que esa vela que está señalada ahí ya cerró. Entonces, sobre la vela que acaba de empezar a formarse, yo voy a tomar una confirmación en la gráfica de 5 segundos. Voy a dejar a que corra el video nuevamente y haré otra pausa explicándoles cuál es la confirmación. Bien, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Bien, hasta aquí otra pausa para aclararles cuál es la confirmación en la gráfica de 5 segundos. Para que se ubiquen, en esta operación la gráfica de 1 minuto está del lado derecho y la gráfica de 5 segundos está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué debemos de ver? ¿Qué confirmación debemos de tomar cuando ya se cumplieron todas las condiciones antes mencionadas? Sobre esta vela que ya se está formando en la gráfica de 1 minuto, en 5 segundos nosotros debemos de tener una vela fuerte tal y como esta que estoy señalando. Esa vela es fuerte, lleva un buen impulso bajista. Muy bien, esa es la confirmación, que aparezca una vela roja en la gráfica de 5 segundos, que se vea grande, que se vea fuerte. Y justo cuando aparezca esa vela, de inmediato nosotros ejecutamos una operación
a la baja. Muy bien. ¿Por qué a la baja? Porque estamos operando a favor del rompimiento de un soporte. Ya les comenté que la confirmación en 5 segundos era distinta a las otras entradas anteriores. Muy bien. Voy a ser un poco más claro, voy a volverlo a explicar. Cuando el precio ya cumplió todas las condiciones anteriormente mencionadas, sobre esta vela que está formada sobre esa vela que se empezó a formar en la gráfica de 1 minuto, en 5 segundos, nosotros debemos de ver o esperar a que haya una vela fuerte, una vela grande, que significa que el mercado tiene un buen impulso bajista, por lo cual el precio está preparado para romper este soporte. Y justamente cuando veamos esta vela grande y fuerte en la gráfica de 5 segundos, nosotros ejecutamos una operación a la baja. Bien, entonces justo ahí yo debo de tomar la operación a la baja. Vamos a ver cómo termina la operación. Aquí una pausa rápida para mencionar lo siguiente. Yo debía haber abierto la operación a partir de aquí. Bien, pero estamos claros que ejecuté la operación pues muy tarde, ¿no? El precio pues lamentablemente tomé la operación aquí. Muy bien, pero eso no importa. Ustedes vieron a partir de dónde me dio la confirmación y dónde debía haber tomado la operación, ¿no? Pero aún así vamos a dejar que corra la entrada y vamos a ver cómo termina.